pobre, madre Teresa de Calcuta. También fue un año de triunfo. Marcelo Sala es el rostro del éxito. Y Nelson Acosta, con su equipo, consiguieron darnos la alegría de regresar a un mundial de fútbol. El año que termina, a su vez, dejó tareas pendientes. Recuperar de la apatía a un millón de jóvenes que se marginó del proceso electoral. Y especialmente recuperar el sentido de la solidaridad y la austeridad. Iniciamos aquí, junto a Claudio Sánchez y el equipo del Departamento de Prensa de Canal 13, el recuento de las grandes noticias de 1997. Las grandes noticias 1997. Claudio Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. A fines de agosto y comienzos de septiembre hubo dos hechos que conmovieron al mundo, ¿verdad? Sí, señor. Cuéntenos. Y fueron protagonizados por dos mujeres. No fue este año el Año Internacional de la Mujer y sin embargo fue marcado dramáticamente por la muerte de dos de ellas, la princesa Diana de Gales y la Madre Teresa de Calcuta. Una el último día de agosto y la otra 5 días después, el 5 de septiembre. A las 8:25 de la noche se conoció aquí en Chile la noticia. Bajo el Puente del Alma en París había producido un accidente. En uno de los vehículos agonizaba la mujer más fotografiada de toda la historia, la princesa Diana. Y curiosamente, su muerte se producía entre los flashazos de las fotografías. Ella le lanzó una miga de pan mientras cenaban en un yate. Él le respondió. Dicen que se portaron como niños toda la noche. A los postres, ella lo impactó con una uva y salió corriendo. Él la persiguió y al atraparla la besó. No encontró resistencia. Fue el comienzo de la última historia de amor del siglo. Entre julio y agosto, la princesa Diana Spencer tuvo 5 periodos de vacaciones. 4 de ellos los pasó con el empresario Dodi Al-Fayed, a quien había conocido al comenzar el verano. Durante un mes fueron el blanco de las revistas del corazón y de los paparazzis, que el último día de agosto la aguardaban en París. Había llegado esa tarde de regreso de Niza para hacer algunas compras y estar algunas horas con su última conquista. La pareja cenó en el Hotel Ritz de propiedad del padre de él. Parecían contrariados por la guardia de los fotógrafos, pero también enamorados, según las últimas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. Subieron un Mercedes-Benz arrendado y huyeron de la persecución de los paparazzi. 2 kilómetros adelante, bajo un puente del río Sena, la tragedia. A 187 kilómetros por hora, chocan contra el pilar número 13. Mueren instantáneamente el chofer y Fayed. Agoniza la princesa al medio de los flachazos de los reporteros y se salva su guardaespaldas. El accidente abrió un profundo debate sobre la conducta de los fotógrafos y los famosos de todo el mundo denuncian los acosos a que son permanentemente sometidos. Se comprueba paralelamente que el chofer conducía bajo la influencia de los tranquilizantes y alcohol. Un cóctel 3 veces más alto de lo permitido. La monarquía británica, de escándalo en escándalo el último tiempo, se estremece ahora de dolor. La princesa de mirada triste es despedida como reina, a petición de los súbditos que manifiestan sus sentimientos durante una semana entera. Sus funerales son los más vistos del siglo y en toda la tierra hay ese día alguna referencia a la mujer más fotografiada de todos los tiempos. 4 meses después las investigaciones siguen en marcha. El único sobreviviente, el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones, poco ha ayudado. Lagunas mentales lo mantienen alejado de los momentos claves. Hay 7 paparazzi procesados y media docena de teorías, desde las que culpan al chofer ebrio hasta las que ven un complot de la inteligencia británica. Pudo haber sido...
presidente de Francia, Jacques Chirac, como una santa viviente. La noticia voló por ese gigante que en la isla, y desde los mejores niños, ancianos, mujeres, comenzaron a llegar a Calcuta a rendir el último tributo, con flores y con lágrimas. Le envolvieron con su única posesión terrenal, un sencillo sayo blanco y azul. A su funeral, con honor en el Estado, y presidido por la secretaria de Estado mexicana Ángela Solano, acudieron reinas, esposas de presidente, confundidas con los más humildes. Todos unidos en el respeto hacia la Madre Teresa, que brilló con la belleza de los grandes espíritus. Pequeña y dulzura de tanto encorvarse para consolar al sufriente, con su sonrisa y cálidas manos siempre generosas. La ciudad blanda y mejorada. Allí plata, el mejor jugador del fútbol argentino. Maduro. Tierra. Celebró el inmortal. Como así endulzó su sonido. Ahí se lo río. No se lo el mejor atacante que hay actualmente en el fútbol argentino.
fútbol chileno para la Copa del Mundo. Ortiz se encontraba detenido. En el campo científico este año el primero en alta así allí un pequeño artefacto tamaño de un ya está hoy sí, en la marciana Tatanka. Es una misión espacial que en sus virtudes fueron varias. Fue un esfuerzo tecnológico relativamente barato. Diseñar, construirlo y mandarlo a Marte costó menos que cualquier vuelo de persona. Un ejemplo de tecnología, pero también de ingenio. Por ejemplo, un sistema de paracaídas y un racimo de globos inflables para amortiguar la caída. Una vez coordinada por la imagen, atrapó a millones de personas en el mundo con más de 9 minutos. Mostraron por primera vez la otra
El detalle permitió a los geólogos sacar conclusiones establecer, sin lugar a dudas, en aquel momento de su historia, Marte tuvo agua, corrientes que fluyeron, generaron arenas y dibujaron caos. En noviembre, las baterías de la sonda marciana empezaron a agotarse y la NASA dio por realizar una serie de viajes exploratorios hacia el planeta más cercano y enigmático de nuestra sociedad. ¿Quién nos agota nunca y por eso ha viajado durante todo el año con nuestro profesor nacional? Vemos de Marte al planeta Tierra y más precisamente a nuestro país, pero no con buenas noticias. De eso nos va a hablar a continuación Alipio. Lamentablemente este año, como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia, el país fue duramente azotado por la naturaleza. Recordemos que en 1997 debutó con una persistente sequía y cuando el problema se había convertido en catástrofe, surgieron las lluvias torrenciales y las inundaciones que hicieron todavía más grande el drama. Pasado el mes de abril sin lluvias y ya en pleno mayo, tanto en la zona central como en el norte chico, la persistente sequía se convertía en un drama para millares de campesinos. En todas partes, el panorama era desolador. Campos convertidos en yermos y la muerte rondando por miles de cabezas de ganado. El sector agrícola sufría pérdidas cuantiosas, mientras la crisis obligaba a decretar zonas de catástrofes en las diversas comunas más afectadas. Pero cuando la más devastadora sequía del presente siglo se aproximaba a su cuarto año, según los expertos, el fenómeno del Niño convertía la sequía en inundaciones. Temporales y lluvias torrenciales cubrieron todo el territorio nacional. Los embalses zozobraron, los ríos salieron de sus cauces y la destrucción se extendió por ciudades y campos. Ni la estructura urbana ni la rural fueron capaces de soportar los embates naturales. El país debió lamentar la muerte de 17 personas, mientras los damnificados subían de 60.000. Las precipitaciones superaron en casi 300% las de un año normal. Otra vez, el país estaba en situación de catástrofe. Pero el mal tiempo siguió siendo el centro de la noticia. Pese a la construcción de 26.000 viviendas por el Servio y la entrega de 75.000 subsidios, una buena cifra para cualquier gobierno, 1997 fue un año donde los temporales causaron estragos en el Ministerio de la Vivienda. En lamentables símbolos de este invierno se convirtieron las 2.300 casas de las villas Volcán 1 y 2 de Puente Alto. Sus flamantes propietarios debieron remediar con plástico lo que no hizo con cemento la constructora Copeva. Fue en julio, en medio de querellas cruzadas entre el ministerio y la constructora, cuando comenzó a correr el rumor de que Edmundo Hermosilla había recibido un valioso regalo del gerente y propietario de la cuestionada empresa Copeva, un caballo corralero de parte de Francisco Pérez Lloma. Tras varias evasivas, fue el propio ministro quien lo confirmó al ser requerido por Tele 13. ¿Qué es cierto en el regalo que se le había hecho a usted de un par de caballos? Esa es una pregunta que ya respondí, por lo tanto me remito a ello. Segundo lugar, no tengo ni un caballo fina sangre y nunca he recibido ningún caballo fina sangre, y ha sido mi hobby desde niño, soy del sur, de los caballos corraleros. ¿Usted miente que se le hayan regalado? No lo miento, dije que ya lo había respondido. ¿Y me lo puede repetir, perdón? Sí, podría ser. ¿Me lo puede repetir? Por favor. Lo que pasa es que ha salido mucho y sería bueno que de su boca saliera la respuesta, porque salió en medio escrito, en medio de prensa. Como le dije, ¿cierto? Ya lo respondí. Soy socio en Club de Rodeo. Tengo un número importante de caballos y en una oportunidad, efectivamente, recibí un caballo corralero. ¿De parte de quién? De Francisco Pérez Lloma. ¿Y usted considera que un ministro puede recibir un regalo de... En ese momento lo consideré. ¿Y en este minuto?
Me parece cierto que la situación se ha hecho de esto algo, yo diría, anecdótico, que tiene que ver incluso con un poquito de chismografía, y por lo tanto creo que hay que actuar con mucha responsabilidad. ¿Usted era ministro cuando le regalaron el Sí, Unos segundos hicieron lo que no pudo el plástico de las casas Copeva. Al día siguiente, pese a explicar que nunca mezcló las cosas, Hermosilla, después de 3 años, renunciaba al gabinete. Octubre no será olvidado fácilmente por los habitantes de la cuarta región. Un terremoto estremeció con dolor, muerte e incalculables daños a millares de familias del norte chico. Antonio Quinteros, ¿por qué se dice que este habría sido un terremoto hipócrita? Fundamentalmente porque si bien en muchas zonas la destrucción fue masiva y evidente, en otras tantas, en particular en caminos y viviendas, los daños no eran observables en una primera instancia, prolongando el drama de estas personas. La cuarta región en un corto periodo fue decretada 3 veces zona de catástrofe, primero por la sequía, luego por las inundaciones y finalmente por el terremoto. Sin duda 1997 será un año muy triste para esta zona, una de las más pobres del país. Veamos. Ese día la tierra volvió a rugir. Otra vez, como un signo trágico, un terremoto grado 6.8 en la escala de Mercalli mostró su vehemencia. Esta vez en la cuarta región del país. Mató a 8 personas, dejó a miles de damnificados y daños materiales incalculables. Un dato, hubo cerca de 20.000 viviendas destruidas. Se llevó vida también. En Pueblo Nuevo, por ejemplo, murió una familia completa. En Illapel, epicentro del movimiento, pasaron en un año por la peor sequía, las más grandes inundaciones y el terremoto infame. Ovalle, a su vez, no olvidará por mucho tiempo el terremoto del martes 14 de octubre. La tristeza se hizo carne en los que perdieron todo. El gobierno destinó más de 50.000 millones de pesos a la reconstrucción, pero no bastó. Hubo críticas a la lentitud de la ayuda oficial. Muchos lo definieron como un terremoto hipócrita. Sus efectos no se advertían a primera vista. Otros dijeron que fue clasista. La tierra sacudió la pobreza de la cuarta región. Los más contuvieron la respiración, porque de nuevo, como tantas veces en nuestra historia nacional, la tierra volvió a rugir. Un terremoto nos volvió a recordar la fragilidad del ser humano y la fuerza incontenible de la madre naturaleza. No jugó limpio con Chile naturaleza, y menos a través de los terremotos. No siempre también en el deporte se juega limpio. Regresemos a él para que veamos en los escenarios las muestras desafortunadas de los momentos en que el fair play no estuvo ahí presente. El 29 de junio, 2 hombres en un cuadrilátero se encargaron de dejar en claro que el boxeo, al menos profesionalmente, no puede llamarse deporte. Mike Tyson, que tiene una condena por violación en suspenso, mordió al campeón Evander Holyfield. El mundo vio con asombro una nueva interpretación de la palabra boxeo. En la Fórmula 1, la impotencia de Michael Schumacher dio como resultado este lamentable espectáculo. El germano, piloto de la Ferrari, quizá la escudería más conocida del mundo, cerró violentamente a Jacques Villeneuve en un frustrado intento por impedir que ganara el título de la máxima categoría del automovilismo. Y finalmente, la violencia. Esa invitada de piedra a todos los espectáculos, especialmente en el fútbol, que para nosotros, en Canal 13, deja un desolador balance. Debido a ella, nuestro compañero, el camarógrafo Manuel Gutiérrez, perdió un ojo. Enersis es el mayor conglomerado eléctrico de Chile y de América Latina. Fue también el protagonista de uno de los mayores escándalos producidos en el mundo empresarial chileno. Francisca Lira, ¿qué factores influyeron para que esto se produjera? Bueno, Claudio, lo clave en esto fue quiénes fueron los protagonistas de esta operación, porque José Jurasek durante casi 10 años fue el gerente general de esta empresa y él fue durante este tiempo casi un ejemplo a imitar por parte de todas las nuevas generaciones empresariales. Una vez que se produjo este fracaso en la mal llamada operación del siglo, se generó no solo una discusión legal, sino que principalmente ética, que ha atravesado a todo el gremio empresarial chileno. Pero recordemos qué fue lo que sucedió ese 14 de octubre. El 14 de octubre quedará en la memoria porque hubo 2 terremotos simultáneos. Uno cuyo epicentro fue Illapel y el otro en el subterráneo del edificio ubicado en San Antonio con Santo Domingo. La historia comenzó cuando José Jurasek, gerente general de Enersis, aparentemente sobrepasando sus atribuciones,
decidió vender la compañía Endesa España. Una operación que al poco tiempo suscitó gran polémica. Primero, porque las distintas acciones tenían precios diferentes. Y luego, porque se supo que los contratos firmados entre chilenos y españoles tenían varias cláusulas que fueron consideradas perjudiciales para las chilenas Enersis y Endesa. A raíz de todo esto, la Superintendencia de Valores inició una investigación que, si bien no ha terminado, ya ha emitido sanciones a los distintos ejecutivos. En el caso de Jurasek, la multa bordeó los 21 millones de dólares. La operación fracasó y los contratos se anularon. Hoy solo queda la intención de una alianza estratégica con los españoles. Y en el camino quedó no solo la llamada operación del siglo, sino además quien por años representó el empresario ideal de las nuevas generaciones y quien también manejaba el interruptor de la electricidad en Chile y en el Cono Sur. Y Colina, la ciudad cercana a Santiago, fue escenario de las noticias más tristes del año. A las 12:30 de la noche del 29 de septiembre, en el hogar especial Los Ceibos de Colina, se desató el infierno. 15 hombres y 15 mujeres con déficit mental profundo, es decir, que ni siquiera pueden moverse por sí solos, murieron ante la impotencia de sus custodios y de bomberos que no alcanzaron a rescatarlos. Durante el doloroso velatorio y funerales, quedó en evidencia el abandono en que permanece la mayoría de estos menores. Algunos de los restos no fueron reclamados por sus familiares y después de algunas semanas, la mayor parte de los sobrevivientes llegó nuevamente al hogar damnificado. La tragedia recordó la necesidad de proporcionar una mejor calidad de vida a estos y otros discapacitados que por falta de medios ni siquiera pueden ingresar a hogares especiales. Múltiples esfuerzos solidarios de particulares, empresas y medios de comunicación, unidos al aporte fiscal, permitieron iniciar con rapidez los planes de reconstrucción. 3 meses después de la tragedia del hogar Los Ceibos, es posible asegurar que un mejor futuro espera a los menores discapacitados. Quédese en Tele 13, ya regresamos con las grandes noticias de 1997. Las grandes noticias 1997. Parece que este año se concentraron todas las catástrofes y emergencias en Chile, incluso en materia de salud. ¿Es así, Julio Enrique de Villegas? Así es, Claudio, porque este año, aparte de la sequía, el terremoto en el norte, las inundaciones y el smog, hubo que sumar también la explosiva diseminación del virus Anta en el sur del país. Una enfermedad que ya ha cobrado 17 víctimas fatales y que fue noticia nacional durante varias semanas. La enfermedad había empezado en Chile en 1995, pero fue ahora, a mediados de año, cuando tuvo un repentino florecimiento. 11 casos en solo 3 meses. La mayoría de las víctimas han sido de la 11ª región, de zonas rurales, donde la gente está en contacto con ratones silvestres. Pero lo que sorprendió a médicos, científicos y autoridades de salud es que el virus apareció también en la 7ª, 8ª y 10ª región. Por eso, a fines de septiembre, llegaron expertos de Estados Unidos y Argentina para estudiar la situación. Hubo operativos en 3 zonas del país para capturar ratones y verificar qué tan expandido estaba el virus y en cuáles especies estaba presente. Como una forma de aclarar cuál era el riesgo real y contribuir a la campaña informativa, el Departamento de Prensa de Canal 13 emitió un programa especial con la participación de la principal experta latinoamericana en el tema, el ministro de Salud de Chile y un grupo de médicos y zoólogos. Las millares de consultas telefónicas de los televidentes demostró la alta preocupación que el tema generaba en aquellos días. Pero, como es ya habitual, con el correr del tiempo todo empezó a olvidarse, lo cual obligó a las autoridades de salud a reiterar las advertencias en vista de la temporada veraniega que está llevando a miles de familias chilenas a zonas donde el virus potencialmente aún puede estar presente. Por 4º año consecutivo, Chile logrará una inflación de 1 dígito junto con una alta tasa de crecimiento económico. Sin embargo, la crisis asiática ya hizo caer el precio del cobre y amenaza con un 1998 inestable y difícil. Y ponga atención a un consejo clave que entrega para el futuro próximo el ministro de Economía. Desde aquí, del Banco Central, salió la primera gran noticia económica del año. El 6 de febrero se anunció la primera baja de las tasas de interés. Ese día comenzó el relajamiento del ajuste, que llevó a que nuestra economía creciera a tasas inferiores al 5% durante el primer trimestre. Otros 3 movimientos similares le siguieron a lo largo del año.
Un año en que nuestra economía crecerá en una tasa cercana al 6,5%, en que por cuarta vez consecutiva la inflación bajará y será de un dígito, y en que se crearon 160.000 nuevos puestos de trabajo. Este fue también el año de los problemas del comercio internacional. La industria salmonera enfrentó una acusación de dumping por parte de los industriales de Estados Unidos. La madera también sufrió problemas administrativos para ingresar a ese país, y el Congreso norteamericano rechazó el fast track para negociar con Chile un acuerdo de libre comercio. Nuestra industria sufrió por la fuerte caída del valor del dólar, aunque en los últimos meses la tendencia se ha revertido, principalmente por la crisis del sudeste asiático. Una crisis que aún no termina y que amenaza con que 1998 no será nada de tranquilo. Si yo pudiera dar un solo mensaje a los chilenos respecto del futuro, es el año 98 no es un año para endeudarse. A la caída del precio del cobre ya registrada le seguirán la de los principales productos de exportación de nuestro país, lo que significará que 1998 será un año en que tendremos menos dinero. En un mundo tan escaso de auténticos líderes, el Papa aparece como una de las pocas personas que atraen a las multitudes y que entregan su vida por un ideal. 77 años tiene el Papa, pero no se da tregua. Es toda una vida entregada por entero a la mayor gloria de Dios, al prójimo y a la Iglesia. Por sus problemas de salud, se pensaba que este año su agenda estaría más aliviada, pero no fue así. Luego de una agotadora Semana Santa, pese a los enormes riesgos, viajó nada menos que a Sarajevo para dar ánimo a esa población que tanto sufrió con la guerra. Un mes después estaba en el Líbano, un país que también fue destruido por la guerra. El 30 de mayo inició su viaje más emocionante del año. Viajó a Polonia para decir adiós a su tierra natal. Después de unas breves vacaciones en la montaña, el Papa enfrentó el desafío de la 12ª Jornada Mundial de la Juventud. 1 millón de jóvenes provenientes de los más diversos lugares del mundo se tomaron París para dar testimonio de Cristo. Semanas más tarde, otro gran desafío, Brasil, y el segundo encuentro mundial de la familia. Y luego vino el Sínodo de Obispos de América, varias semanas analizando la marcha de nuestra iglesia aquí en este continente. Y así llegó la Navidad, que siempre es una fecha tan especial, tan llena de actividades y de emociones. Para el Papa no hay descanso. Ya se prepara su próximo viaje, que no es uno más, es su visita a Cuba, un país que ya ahora, antes de su llegada, ha cambiado. En el tenis, varios son los desafíos que tiene Marcelo Ríos para el año nuevo. Con 22 años recién cumplidos, Marcelo Ríos, el tenista chileno más exitoso de todos los tiempos, volverá a tener una exigente temporada 98. Con relación al año que ya termina, el zurdo de Vitacura dejó la sensación que pudo haber finalizado mejor que el lugar número 10 del mundo donde actualmente se ubica. A principios de temporada en el Abierto de Australia, Ríos ilusionó a muchos al llegar a cuartos de final en un torneo del Grand Slam. En Montecarlo, por fin un deportista chileno pudo alzar una copa. Marcelo Ríos, ante ilustres invitados del Jet Set Internacional, se ungió como el mejor al derrotar al español Alex Correia. Una semana después, en el Abierto de Roma, volvió a repetirse la misma final, pero con distinto triunfador. Miles y miles de kilómetros, decenas y decenas de horas de vuelo siguieron siendo el fiel compañero de Marcelo Ríos. En otros grandes torneos, el chileno no pudo acceder a quedar entre los mejores 4. Ejemplo de esto último, en Wimbledon fue octavo, en Roland Garros también, mientras que en el Abierto de los Estados Unidos llegó a cuartos de final, cayendo con el local y número 2 del mundo, Michael Chang. Tal vez el mayor sinsabor que experimentó Ríos fue haber perdido la final por tercer año consecutivo en el ATP Tour de Santiago. En esta oportunidad cayó inapelablemente frente al español Alonso, lo que le significó no quedar entre los 8 seleccionados para jugar el torneo Máster de tenis de Hannover. 126 días de terror vivieron connotadas personalidades durante la toma de la embajada de Japón en Lima. Luego de frustradas negociaciones, Fujimori optó por la vía armada y en 40 minutos fueron liberados con vida 71 de los 72 rehenes.
Martes 22 de abril de 1997, exactamente las 15:25 horas, el momento más esperado por estos hombres. Hacía 4 meses, 14 integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, liderado por Néstor Serpa Cartolini, ingresaron a la Embajada de Japón en Lima. El objetivo de los MRTistas era liberar a sus líderes presos en las cárceles. De un momento a otro, las destacadas personalidades que participaban en la celebración del cumpleaños del emperador japonés Hirohito se convirtieron en rehenes. Luego de infructuosas negociaciones, al cuarto mes, los rehenes que quedaban comenzaron a sentir el olor de la libertad. El presidente Fujimori optó por la vía militar y decidió terminar con la agotadora crisis. Aprovechándose del gusto de los MRTistas por el baby fútbol y gracias a la audacia de algunos rehenes, se efectuó un espectacular operativo, llamado Cabín de Huanca. Era las 15:25 de un 22 de abril, y sobre los cadáveres de los extremistas, incluidos Serpa Cartolini, de los 62 hombres en cautiverio, solo 71 comenzaban una nueva vida. En otro país vecino, en Argentina, un hombre terminó de poner el punto final a una controvertida historia, tanto dentro como fuera de las canchas. Diego Armando Maradona. Andrés Sari, tiene este tema, lo ha trabajado durante el año. ¿Qué pasa con Maradona? ¿Andrés volverá a las canchas o definitivamente ya se ha ido de ellas? Esa es la gran incógnita. Desgraciadamente Maradona anticipó su retiro futbolístico por razones extradeportivas, la droga. Sin embargo, ya ha señalado que quiere volver a su ex club, el Nápoles de Italia, para defender lo que está a punto de descender y al mismo tiempo, posteriormente, ser presidente. En 1991, mientras actuaba en el Nápoles de Italia, Diego Maradona consumió sustancias prohibidas. Posteriormente lo hizo en el Mundial de los Estados Unidos, recibiendo una sanción de la FIFA que le impidió actuar por casi 2 años. Antes de volver nuevamente a las canchas, viajó a Canadá para realizar un trabajo físico con el mundialista Ben Johnson. Luego se produjo su esperada reaparición con la camiseta de Boca Juniors. Sin embargo, el 24 de agosto Boca venció a Argentino Juniors por 4-2 y en esa ocasión el control antidoping a Maradona volvió a dar positivo. El astro no se presentó a declarar ante el Tribunal de la Asociación de Fútbol Argentino, pero lo hicieron sus abogados, quienes presentaron acciones judiciales que le permitieron seguir jugando. Tras cada encuentro, obligatoriamente, por orden judicial, debía realizarse el control antidoping. La historia comienza a llegar a su fin el 30 de octubre, cuando cumplía 37 años de edad. Maradona es involucrado en un supuesto doping en el partido ante River Plate. Esto y un rumor sobre la muerte de su padre motivaron su retiro definitivo. Y de Argentina regresamos al fútbol chileno, el que con sus conflictos, que por momentos sacaron el foco de los campos de juego, dejó para el club más popular de Chile el agradable sabor del triunfo. Colo-Colo sumó otra estrella a su exitosa historia. No fue un año fácil para el fútbol. Torneos irregulares, carencias económicas en la mayoría de los clubes con fuertes conflictos gremiales, son evidencias de las debilidades de organización y administración de este deporte profesional. Solo la clasificación al Mundial acalló por algunos días las disputas y necesidad de reformas. Universidad Católica esperó 10 años para volver a obtener un nuevo título de campeón. La séptima estrella llegó de la mano de un equilibrado equipo que guió Fernando Carballo. Terminaron invictos y a la definición cayeron con Colo-Colo para rehabilitarse en el Estadio Nacional y ganar el torneo de apertura. Y en la primera vez, Rangers de Talca consiguió el ansiado regreso. Bajo la lluvia y en su estadio dejó en el camino a Everton. Los viñamarinos sufrieron igual suerte en el Clausura, donde fueron desplazados por Deportes Iquique. De nada les sirvió ser el equipo de mejor rendimiento al término de ambas competencias. Mientras tanto, Colo-Colo se alzó con el título de campeón y consiguió la 21ª estrella en su historia deportiva. Fue un año notable para este club, finalista de la Apertura, campeón del Clausura, semifinalista de la Copa Libertadores y Supercopa, además de un importante aporte a la selección nacional que irá al Mundial de Francia. Así vivió el fútbol profesional el año 1997. El año noticioso internacional estuvo marcado por las crisis económicas en Asia y la aspiración de América Latina, especialmente en nuestro país,
de que el libre comercio se convierta efectivamente en una realidad. Este año 97 termina en la política internacional con una gran interrogante económica. Los tigres asiáticos, modelos de las potencialidades de la libre empresa en países sin recursos naturales, enfrentan una crisis de proporciones. La imagen más simbólica del año en esta materia es la de este alto ejecutivo japonés, quien llorando explica la mayor quiebra de una empresa japonesa desde la Segunda Guerra Mundial. La interdependencia de los mercados han hecho caer las bolsas de valores de todos los tigres, en especial Hong Kong, Corea del Sur y Japón. Está por verse en qué forma el sistema financiero mundial hará frente a esta crisis que amenaza también a América Latina. Contrastó esta fragilidad asiática con la solidez de Estados Unidos. La economía norteamericana exhibe buena salud, lo que da esperanzas a la economía internacional. El liderazgo de Estados Unidos en este año que termina también se consolidó en la política. Washington sigue siendo clave en los escenarios críticos como el Medio Oriente, donde no se logra resolver el problema palestino, en Bosnia, donde tropas internacionales garantizan la paz, o en Irak, donde el poderío norteamericano es clave frente a Saddam Hussein. Lamentablemente, el liderazgo norteamericano en muchos escenarios mundiales no ha ido aparejado con un enfoque igualmente eficaz en sus relaciones con América Latina. Para Chile fue noticia el fracaso de la vía rápida o fast track y la polémica concesión de aliado extra OTAN a Argentina. El libre comercio en este año que termina sigue siendo para América Latina más una aspiración que una realidad. La caída de la banda liderada por Mario Silva Leiva, el Cabro Carrera, puso en el tapete de la discusión el tema del lavado de dinero. Después se sabría que el líder del cartel de Juárez, Amado Carrillo, intentó trasladar sus negocios a Chile. Nunca el tema del lavado de dinero proveniente del narcotráfico nos había golpeado tan de cerca como este año. El 8 de abril, una banda de 13 personas encabezadas por Mario Silva Leiva eran arrestadas. Lujosos autos, onerosas propiedades y viviendas daban cuenta de un lucrativo negocio oculto por años. Una red internacional de lavado de dinero quedaba desbaratada. El 20 de abril, el país se estremeció cuando la jueza Beatriz Pedrals denunció una red de protección al Cabro Carrera. Se mencionaron los nombres del ex fiscal de la Corte de Apelaciones, Marcial García Pica, y los de oficiales de investigaciones y carabineros. El 16 de junio, la jueza Pedrals dicta una orden de no informar. La prensa debió obligatoriamente callar. 11 días más tarde, la medida fue revocada. Después se conocerían las redes internacionales de la banda. Pero el 13 de agosto, las autoridades de gobierno entregaron una noticia que confirmó la vulnerabilidad de nuestro país ante el lavado de dinero. Durante 2 meses, el principal narcotraficante del mundo, el mexicano Amado Carrillo, vivió en Santiago. Sus lugartenientes, un año antes, iniciaron negocios en el país. Nadie advirtió su presencia, incluso el mismo Comité de Inversiones Extranjeras, dependiente del Ministerio de Economía, autorizó sus operaciones. Ninguno de los cabecillas del llamado Cartel de Juárez fue detenido. Todos volvieron silenciosamente a su país. 1997 fue conmovido por el deceso de importantes personalidades, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 1997 marcó en Chile el deceso de importantes personalidades del mundo político y especialmente del mundo artístico. Sencillo como su propia vida fue el funeral del ministro de Minería Benjamín Tepliski. También, durante estos últimos 365 días, Chile lamentó la muerte de Clodomiro Almeida, ex canciller e importante hombre del gobierno de Salvador Allende. El mundo artístico miró con dolor la partida de grandes hombres. Hugo Miller, el gran formador de actores de teatro, ya no está con nosotros. El arte popular perdió a Abraham Lillo, más conocido por su nombre artístico de Tony Caluga, profesor de profesores, en uno de los oficios más difíciles e ingratos del mundo, el de payaso de circo. Igualmente, los escenarios recuerdan con nostalgia a Malú Gatica, la actriz de serena belleza, que premonitoriamente se despidió de sus compañeros de actuación. Adiós, amigos. Nunca los olvidaré. En el ámbito internacional, la alta costura lamentó la partida de Gianni Versace. Las ciencias del mar perdieron a Jacques Cousteau, el francés universal que logró que los mares y sus misterios se convirtieran en temas cotidianos. En Estados Unidos,
Murieron James Stewart y Robert Mitchum, dos de las últimas leyendas vivientes del Gran Hollywood. Igualmente, perdió la vida John Denver, el intérprete que popularizó los aires folk norteamericanos en todo el mundo. Nuestro obituario se cierra con los decesos de Georges Marchais, el eterno secretario del Partido Comunista Francés, y el líder chino Deng Xiaoping, padre de la nueva economía de ese país asiático y ardiente defensor de una mezcla a partes iguales entre capitalismo y comunismo. Pero este año, en el plano internacional, también hubo otras noticias que ya son historia. Recordemos. Asia vivió cambios históricos. El Imperio Británico dijo adiós a Hong Kong, que volvió a manos de China, donde la muerte del líder Deng Xiaoping puso fin a una era. Cambio de mando con tinte izquierdista en Francia y Gran Bretaña. El peor desastre aéreo del año en Guam y cientos de peregrinos muertos en la Meca. La violencia hizo naufragar otra vez la paz en el Medio Oriente y el gobierno de Zaire en África. El fanatismo cegó la vida de 39 jóvenes de una secta en Estados Unidos. En Egipto, el integrismo diezmó a un grupo de turistas. En Brasil se culpó a los excesos policiales. Pero en España, el pueblo se alzó contra la violencia. Estados Unidos declaró a Argentina socio extratante, mientras el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas conmovió al país. En Ecuador cayó el excéntrico presidente Abdalá Bucaram. En Bolivia saltó triunfante el reelecto Hugo Banzer y a 30 años de su muerte, el Che volvió a Cuba. La naturaleza una vez más mostró su poderío destructor. Imágenes dramáticas, pintorescas, curiosas, hicieron un año que ya es historia. Quédese en Tele 13 y ya regresamos con las grandes noticias de 1997. Las grandes noticias 1997. Yo creo que efectivamente fue difícil, fue complejo porque se enfrentó a un año electoral con profundas huelgas, manifestaciones, demandas, que sin embargo no opacaron la realización de numerosas obras y los buenos resultados de sus giras internacionales. Entre sus obras, ¿cuál destacaría usted como importante este año, Patricia? Como fundamental, yo diría la reforma educacional, con la ampliación de la jornada escolar completa, algo que va a servir muchísimo, especialmente para los niños de escasos recursos, que ya no van a pasar en la casa, sino que sencillamente van a pasar el día prácticamente completo, con alimentación, con un mejor nivel de la educación también. En nombre de mi patria, quiero decir hoy que no hemos venido a pedir nada. Este es parte del histórico discurso que el presidente Frei pronunció ante el Congreso Pleno de los Estados Unidos. Allí destacó el sólido y sostenido crecimiento de la economía chilena, formulando a su vez una enfática defensa en favor del libre comercio y de un acuerdo para Chile en este sentido. Se convirtió así en el primer presidente chileno que logra ser recibido y escuchado en esta alta instancia. Consideramos un paso natural la completa apertura del comercio entre Chile y Estados Unidos. Pero la negativa del Congreso norteamericano a aprobar el Fast Track hace 3 semanas echó por tierra el sueño que comenzó hace 3 años cuando nuestro país fue invitado formalmente a incorporarse al bloque económico conocido como NAFTA, con un mercado 30 veces más grande que el chileno. Sin embargo, sí consiguió entrar por la puerta ancha en todas las instancias institucionales del Mercosur durante la reciente cumbre de Montevideo celebrada este mes. En forma paralela, los viajes presidenciales a París, Japón, Canadá y Venezuela contribuyeron a afianzar los lazos políticos, culturales y económicos bilaterales. En tanto, aquí en el país, el presidente Frei continuó con sus periódicas visitas a regiones
donde inauguró escuelas, hospitales, consultorios y obras viales. Impulsó reiteradamente la reforma educacional que ya está en marcha con la jornada escolar completa. Y sobre la modernización de la justicia, propició la reforma procesal penal. En el ámbito político, las reformas constitucionales que se habían convertido en verdaderos emblemas del gobierno, con iniciativas como la supresión de los senadores designados, fracasaron. Pero para el gobierno esto no es lo principal. Hoy refuerza su acción social, y la baja electoral de la Concertación y en particular de la DC lo hace girar en 180 grados en favor del mejoramiento de la salud, de la educación, de la vivienda y de los jóvenes. Pablo Norato siguió las principales noticias del Poder Judicial, donde este año hubo serias críticas, ¿verdad, Pablo? Efectivamente, Javier, este año fue un año marcado por las profundas y duras críticas al Poder Judicial, especialmente por su lentitud, por lo caro de la justicia. Incluso reformas a la Corte Suprema tan importantes que significan que los ministros deben irse a los 75 años de edad. Esto significa que 6 ministros se van en los próximos días. Y por otro lado, se aumenta de 17 a 21 el número de altos magistrados de este tribunal, incluyendo 5 abogados externos, extraños al Poder Judicial. Pero sin lugar a dudas, las 2 acusaciones constitucionales interpuestas en contra del presidente de la Corte Suprema y otros 3 ministros marcaron lo que fue la noticia de tribunales durante el presente año. La primera acusación fue presentada en contra del presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, por un grupo de parlamentarios de la UDI, encabezados por los diputados Carlos Bombal y Pablo Longueira. Estos acusaron al alto magistrado de notable abandono de deberes, entre otras cosas, por haber exculpado a 2 actuarios y al exfiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marcial García Pica, de sus relaciones con la organización de narcotraficantes que lideraba Mario Silva Leiva, el Cabro Carrera. Además de haber solicitado algunos expedientes y las querellas interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado, todo lo cual a juicio de los acusadores lo hacía parecer como un agente protector del narcotráfico. El ministro Servando Jordán concurrió personalmente a la comisión de la Cámara de Diputados para hacer sus descargos, desmintiendo en forma terminante alguna relación con el narcotráfico. Luego la sala de la Cámara Baja, en una dramática y estrecha votación, 52 votos a favor de la acusación y 52 votos en contra, el libelo fue desechado, ya que al abstenerse el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, se dirimió el empate en favor de Jordán. Sin embargo, días después, el propio Servando Jordán y otros 3 ministros de la tercera sala de la Corte Suprema, Marcos Aburto, Enrique Zurita y Osvaldo Faúndez, se vieron enfrentados a una segunda acusación constitucional por notable abandono de deberes, al otorgar la excarcelación en el año 1991 al colombiano Luis Correa Ramírez, procesado por ingresar al país más de 500 kilos de cocaína y quien posteriormente huyó de Chile. Esta acusación, presentada por diputados del Partido Socialista, PPD y el Partido Radical Socialdemócrata, no tuvo la misma expectación que la dirigida contra Jordán. Por 49 votos contra 24 y una abstención, fue rechazada en la Cámara Baja. En espectáculo este año sí que hubo actividad y por tanto fue un sector recargado de trabajo. Tuvo que trasnochar muchas noches hasta tarde Iván Núñez, nuestro periodista, porque este año, el 97, parece que todos los artistas se decidieron a venir por fin a Chile. Justamente, Claudio, como usted dice, para tener una idea de lo prolífico que fue 1997 en materia de espectáculos, basta recordar que en las últimas semanas visitaron nuestro país artistas como Luis Miguel, David Bowie, el hermoso concierto que realizaron Joan Manuel Serrat, Ana Belén, El gusto es nuestro, ¿no? Pero a propósito de gusto, para los jóvenes, a su juicio, ¿cuál fue el impacto del año? De las Luis Miguel hizo 3 conciertos en Chile, 2 en Santiago y 1 en Viña del Mar, todos llenos. Para el adulto mayor, el concierto El gusto es nuestro reunió a 4 de los más importantes artistas de la música hispana de los últimos años. Para los varones, vinieron muchas mujeres, ¿cuál a su juicio fue la que también llegó más cerca del corazón de todos ellos? Yo creo que Claudia Schiffer, sí, sin duda, aunque se repitió por segunda vez vino a Chile, pero ella es una de las mujeres más encantadoras que ha visitado nuestro país. ¿La tiene en el resumen? Está todo en el resumen. Veámosla pues. Con estas dramáticas imágenes de la torre de iluminación cayendo sobre el público, se inició el año 1997 en materia de recitales. Era el primer concierto de Deep Purple en nuestro país y lo que podría haber sido una fiesta musical terminó con medio centenar de personas heridas. Luego de eso vino una larga serie de recitales, entre los que destacan la emotiva despedida de Soda Stereo, la fuerza de las presentaciones de Luis Miguel, las actuaciones de David Bowie y James Brown, y por supuesto, la inolvidable noche que brindaron Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat en el concierto El gusto es nuestro. Pero 1997 también fue un año de grandes visitas, como la de Julio Iglesias,
Claudia Schiffer y su novio David Copperfield, Anthony Quinn, Joaquín Cortés y, por cierto, Plácido Domingo, que vivió su noche negra al tener que anular por segunda vez en su carrera una presentación, aunque luego se reconcilió con su público. Y a propósito de ello, 1997 fue un año para olvidar en el Teatro Municipal de Santiago. Al problema de Plácido Domingo se debe sumar la prolongada huelga de los trabajadores, el despido de todos los integrantes de la Orquesta Filarmónica y finalmente la muerte del director titular, Michelangelo Beltri. En materia de plástica, la exposición del colombiano Fernando Botero fue lo más destacado del año, mientras que en cine no se puede olvidar el impresionante éxito de la película El paciente inglés, que se transformó en la tercera cinta más premiada en la historia de los Oscars. Y aunque el cine nacional solo brindó un estreno, Andrés Wood y su película Historias de Fútbol abrieron la esperanza de que el cine chileno pueda florecer en los próximos años. Colonia Dignidad permaneció casi todo el año en el tapete noticioso. Allí estuvo el periodista Emilio Sutherland. ¿Qué pasa con Paul Schaeffer, Emilio? Esa es justamente la gran incógnita, Javier. El líder de Colonia Dignidad sigue prófugo y hoy declarado en rebeldía. Los allanamientos, cabe recordar, se realizaron en medio de un ambiente de gran tensión. Veamos parte de lo que aconteció en Colonia Dignidad, en un caso cuyo epílogo aún no se escribe. Más de 10 espectaculares allanamientos, vía aérea y terrestre, terminaron en un estruendoso fracaso. Paul Schaeffer continúa prófugo de la justicia. El líder de Colonia Dignidad está acusado, entre otras cosas, de ultrajar sexualmente a menores de edad y presuntamente de haber participado en una cacería que terminó con la muerte de un niño. En junio, la policía argentina fue alertada por la presencia en Bariloche de Paul Schaeffer, aunque en realidad se trataba de una maniobra distractiva. Al mes siguiente, el caso Dignidad recobró el primer plano noticioso con la fuga de Tobias Miller y de su amigo Salo Luna. Los jóvenes fueron enviados a Alemania en medio de estrictas medidas de seguridad. Antes de partir, denunciaron la existencia de una red de túneles secretos que dieron pie a una serie de allanamientos encabezados a solicitud de la Corte Suprema por el ministro en visita, Hernán González. En medio de esta batalla para detener a Schaeffer, fue sometido a proceso como encubridor el doctor Harmut Hopp. El facultativo fue encarcelado en el recinto penal de Parral. Simultáneamente, otras propiedades de Colonia Dignidad fueron allanadas en Bulnes y Santiago a raíz de querellas por delitos tributarios. Y mientras los amigos de Colonia Dignidad realizaban varias manifestaciones de apoyo, las autoridades de gobierno reconocieron el fracaso de los organismos policiales para capturar al líder del enclave alemán. Después de las elecciones parlamentarias, el gobierno y los partidos políticos se encuentran en un intenso periodo de reflexión y análisis. ¿Cuáles serían, Mónica, los principales motivos de esta revisión? Principalmente, Javier, la falta de participación ciudadana, que alcanzó un total de un 40%, y el deterioro electoral que sufrieron los dos más grandes partidos, la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, lo que de paso les perjudicó su poder negociador para elegir al candidato presidencial del sector. El primer remesón se produjo cuando más de 1 millón de jóvenes no se inscribió en los registros electorales, pero el terremoto más fuerte fue que otro par de millones de chilenos se abstuvo o votó nulo o en blanco, resultando que un 40% pudiendo votar no lo hizo. Aunque lo raro habría sido lo contrario, teniendo en cuenta que la campaña electoral fue poco motivante y clara. De todas formas, las novedades abundaron, como el triunfo de Rosa de Arica, del presidente de la UDI, que recuperó el sillón de Jaime Guzmán en Santiago Poniente, y de Carlos Bombal, que obtuvo la primera mayoría en Santiago Oriente, así como de los grandes detractores como Guido Girardi o Nelson Ávila. También sorprendieron derrotas como la del timonel socialista, no por lo impredecible, sino por su virtual empate con la comunista Gladys Marín. Asimismo, la del presidente del radicalismo socialdemócrata, Anselmo Zule, y de dirigentes de la Democracia Cristiana como Mariana Elwin y Juan Carlos Latorre. Pero los porcentajes obtenidos por los partidos a través de sus diputados fueron los más polémicos. Al gobierno, que se planteó la elección como un examen, la concertación lo reprobó adjudicándole el deterioro electoral. La Democracia Cristiana, que obtuvo sus 10 senadores y la primera mayoría nacional, entró en estado de catarsis al quedar igualada al bloque socialista, que se sintió triunfante. En la oposición, Renovación Nacional cayó en trance al perder su principal líder y quedar en desmedrada situación frente a la UDI. Así
Así, al caer en desventaja, los dos partidos más grandes vieron también disminuir su capacidad para negociar con sus aliados el candidato presidencial, que por cierto tienen ya en terreno. Pero en política todo puede suceder. 1997 fue testigo de una de las más impresionantes batallas a favor de la vida, que culminó con el nacimiento de los primeros septillizos que sobreviven en el mundo. La primera reacción de Bobby McCaughey, cuando le anunciaron que el tratamiento de fertilidad había sido exitoso y que estaba embarazada de 7 fetos, fue de shock y sorpresa. Profundamente religiosa, tanto ella como su marido se negaron a abortar a alguno de los embriones, a pesar del grave peligro que corría. Any child is a gift from God, no matter whether it's 1 at a time or 7 at a time. Después de permanecer 5 meses en absoluto reposo, Bobby dio a luz el pasado 19 de noviembre a 4 niños y 3 niñas en un hospital de Iowa. El parto se produjo en solo 6 minutos y requirió la atención de 40 especialistas. Los pequeños, que pesaron entre 1 kilo y 1,5 kilos, se recuperaron en forma sorprendente y en menos de una semana estaban respirando sin ayuda artificial. Gracias a su fe, que superó todas las predicciones médicas, los McCaughey podrán tener a fines de enero en su hogar a sus 7 bebés. Prácticamente todos los días de este año, desde el 1 de enero, ha habido alguna información relacionada con el sector defensa en nuestro noticiario y en los medios de comunicación. Es que siempre, y este año no ha sido la excepción, es bastante pródigo en la entrega de hechos que a usted le interesa y que, por cierto, tienen que trabajar los periodistas, como Blanca Bulnes, que es nuestra reportera de ese sector. ¿Cuán importante ha sido su área de trabajo este año, Blanca? Claudio, este año en defensa ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque en Carabineros y en la Armada tuvieron cambio anticipado de mando y finalmente se supo quién va a ser el sucesor del general Augusto Pinochet. Pero el 97 va a ser recordado básicamente como el último año en el mando del general más antiguo del mundo y uno de los más polémicos también. 1997 fue el último año del general Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército. El último de 24 años, que para bien o para mal, marcaron a fuego la historia de Chile. Y esta fue la escena decisiva, cuando el general Pinochet abraza a su recién designado sucesor, el general Ricardo Isurieta. El nombre del delfín no fue una sorpresa, sí lo rápido que el gobierno decidió despejar la incógnita. También fue el momento de gloria del ministro de Defensa. Todos alabaron su manejo político, pero no duró mucho. A poco andar el caso Lepe opacó su gestión. El ministro había negociado con Pinochet el ascenso del brigadier a general, pero la izquierda lo acusó de estar involucrado en casos de derechos humanos, y el presidente Frei se desistió de la decisión tomada. La mano derecha del general Pinochet quedó fuera del generalato, y el ministro presentó su renuncia. Al final la tormenta pasó. Pereyoma se va de embajador a Argentina, y el general Pinochet al Senado de por vida. Los que perdieron en esta pasada fueron Lepe y los 6 generales más antiguos e Isurieta, que pasan automáticamente a retiro, entre ellos Guillermo Garín. Y Carabineros y la Armada también cambiaron de mando. El nuevo comandante en jefe de la Marina es el almirante Jorge Patricio Arancibia. Y como general director de Carabineros, el presidente Frei nombró al general Manuel Ugarte. El general Fernando Cordero y el almirante Jorge Martínez Bush dejaron sus cargos antes de tiempo para ser nombrados senadores designados. En el Congreso los va a estar esperando el general Pinochet. Y bien, llegamos al final de este recuento junto a Claudio Sánchez. Antes de despedirnos, queremos mostrarles estas imágenes nacionales captadas por las cámaras de Tele 3.
Con estas imágenes termina el recuento de las grandes noticias de 1997. Nos vamos con el sincero anhelo que 1998 llegue repleto de buenas noticias, de esas que hablan de paz, triunfos, reencuentros, solidaridad y diálogo. Con este espíritu, les deseamos sinceramente un excelente año nuevo a ustedes, nuestros fieles telespectadores. Muy buenas noches. Universidad Católica de Chile, Televisión.